Hola, en este video vamos a explicar el funcionamiento de lo que realizamos en el preinforme del laboratorio de robótica industrial. Para empezar, tenemos que dejar claro que utilizamos o aprendimos a utilizar los archivos tipo launch. Los archivos tipo launch son aquellos que permiten correr varios nodos al mismo tiempo para no tener que abrir varias terminales para poder realizar pues una operación. Se pueden correr varios nodos al tiempo desde un archivo tipo launch. En este en específico lo que hacemos es importar pues las librerías necesarias. Lo que vamos a hacer es, vamos a declarar en la carpeta en la cual va a estar nuestro paquete y un archivo, o sea, el nombre del archivo de nuestro robot. Ya vamos a explicar un poco más sobre eso. Luego lo que hacemos es generar la descripción launch, que es como tal lo que se va a leer. Entonces creamos el path para el paquete con la carpeta del paquete que ya teníamos y creamos el path para el modelo, que es pues donde va a estar el modelo y va a estar como el path del paquete, luego modelo y luego el nombre que se le puso al archivo del robot. Luego lo que vamos a hacer es realizar esta conversión, ya la vamos a explicar luego, para poder utilizar un programa llamado Arbis. Y luego lo que hacemos es declarar los nodos que vamos a correr cuando corramos el archivo launch. Entonces vamos a declarar un state publisher node, vamos a declarar un join state publisher node y un join state publisher guy node. De estos dos últimos son como tal los que van a hacer como una interfaz gráfica donde se van a tener el control por medio de sliders del movimiento de las ruedas del carrito que se va a armar. Por último, lo que se hace es retornar los nodos que se quieren correr. Entonces a la hora de correr el archivo launch, él va a venir y va a correr estos nodos que están acá al mismo tiempo. Para poder utilizar este tipo de archivos se tienen que hacer modificaciones a la carpeta que se está pues al paquete que se está trabajando. Entonces vamos a ver las modificaciones. Dentro del package XML hay que agregar una dependencia ejecutable que es ROS2 Launch para poder utilizar dicho comando en la terminal para correr los archivos tipo launch. Luego, en el setup, lo que hacemos es agregar estos dos archivos de datos, que lo que hace es ir al sistema operativo y que cuando hay un paquete con nombre launch, lo que haga sea buscar dentro de la carpeta launch de mi paquete todo lo que termine en .launch.py. Lo mismo para el siguiente comando, que lo que hace es que dentro del paquete model, lo que hace es buscar todo dentro de la carpeta model y bueno, para eso es el asterisco, para decir que todo lo que termine en punto, y este otro asterisco es todo lo que termine en punto todo, por decirlo de alguna forma, sería que dentro del paquete model va a buscar todo. Listo. Entonces ya luego lo que vamos a hacer es explicar lo que viene siendo que es un archivo URDF y que es sacro. URDF es los archivos universales para la descripción de robots. Entonces es un tipo de archivos que lo que hace es encargarse de describir por medio de elementos simples o por medio de archivos tipo STL un robot. Entonces se declaran links que vienen siendo como las articulaciones, no, vienen siendo como los, los brazos, por decirlo de alguna forma, como los objetos que van a conformar el robot. En el caso de un brazo robótico, pues serían como cada uno de los bracitos. Y luego se crean joints con esos links que como tal van a ser las uniones entre esas articulaciones. Ahora bien,
a la hora de crear este tipo de archivos URDF es recomendable utilizar Sacro. Sacro lo único que hace es XML macro. Esa es pues como la definición, son las macros para XML. Y lo que hace es crear como atajos o partes de código que se van a utilizar luego de forma repetitiva. Entonces se crean macros para cuando se vaya a usar esa pieza de código, simplemente se llama la macro y ya él como que pone ese pedazo de código que hay dentro de la macro en ese lugar. Entonces, en vez de repetir código y que quede una extensión súper larga del código, lo que se hace es usar macros para acortar el código y para que sea mucho más fácil. También, por ejemplo, se tienen propiedades que lo que hacen es que con un nombre ya se sabe el valor. Entonces, en vez de estar poniendo el valor muchas veces, que puede cometerse más errores a la hora de estar poniendo tantos números o también a la hora de estar poniendo tantas líneas de código, lo que se hace es poner eso con un nombre y luego en el lugar en el que se va a usar simplemente se pone ese nombre y ya él viene y dice listo, ¿cuál es el valor? Este. O listo, ¿cuáles son las líneas de código que hay, por ejemplo, dentro de este macro? Y listo, va y las pone allá. Ahora vamos a explicar cómo funciona o qué fue lo que realizamos para la construcción del carrito robótico. Bueno, a continuación voy a explicar el archivo URF, que digamos mi compañero ya desglosó algunas cositas, pues yo voy a hablar más a profundidad. Entonces, usando la Sacro Property, vamos digamos, a ejecutar después y a guardar una serie de variables que contendrán unos valores que vamos a utilizar más adelante. Algunos de estas, digamos, variables contienen distancias de los ejes coordenados, offset y otras cosas. Entonces, primero que nada, pues creamos, digamos, los componentes que hacen parte del robot. En este caso, digamos, el cubo sería el chasis, las dos llantas y la rueda loca. Y otro componente pues, que se dio a agregar después, que sería a la referencia a un sensor. Entonces, tenemos entonces el chasis link, que es este cubo, dentro, digamos, de esta función se contiene pues el tamaño que va a tener el chasis, donde va a estar ubicados los coordenados, y se le agregó eh, una parte que Hola tiene mami, el tipo de material. Esto se todo bien, agregó con acá el grabando un fin videito de para una poner entrega, en entonces ahorita color ya al molesta. material y que no tenga el color por Dale, default chao, que te chao. pone pues el URF o el RBs, que generalmente es rojo, que le quiso poner el color azul. Entonces, en las geometrías declaramos el tamaño que va a tener este componente. En este caso, pues ponemos un tamaño en X, pues una distancia en X, Y, Z, que son las variables que pusimos en Sacro Property, que son estas tres de acá. Ya con eso, pues decidimos el origen, es el origen del eje coordenado que tendrá pues la caja. Eh, Aquí más o menos la queremos poner no prácticamente en el centro, sino donde inicia la caja, acá, se puede observar. Ya con el chasis creado, pues procedemos a hacer una especie de join donde se unirá el eje coordenado del espacio, o digamos el origen, con el eje coordenado de la pieza, para que estén, digamos, fijo. Entonces, este join se llama join base chasis. Va a ser un tipo de join fix, o sea que va a ser quieto, no se va, digamos, a mover, va a estar estático. Y aquí, digamos, en origen, pues declara, bueno, está parent, que es, digamos, a, a, a qué pieza se ha tomado la referencia para que se una el chasis. En este caso se toma como referencia la base y se va a pegar el chasis en la base. Es, con este mismo, ya con el parent child, pues obviamente definimos el origen, donde va a estar la unión, y este origen pues toma referencia a la ubicación del parent. Entonces, aquí tenemos unos offset que ya declaramos también en Sacro Properties, pues que tienen la distancia, en este caso de 2.5 y
dividido 10 y 1.5 dividido 10. Básicamente están unidos como se ve en la imagen. Mira que esos offsets son estos aquí que están descritos, de 1.25 y 2.5, y ya ver esa unión del origen con la base del chasis. Ya después de esto, procedemos a crear las llantas. Las dos llantas son derecha e izquierda, y decidimos usar pues un sacro, en este caso pues una macro, pues sacro y la referencia macro. Pues en ella pues le vamos a hacer una especie de es una función, básicamente hace referencia, la macro es una referencia a una función en lenguaje de programación, y lo que hacemos como para editarnos líneas de código y solamente como llamarla y ponerle los valores que queremos poner. Entonces, dentro de, digamos, la macro que hace pues las llantas wheel, va obviamente a tener su nombre, el radio y pues el tamaño como tal, el volumen que va a tener la pieza, ¿cierto? Estas variables que también se vienen pues, pues el origen, qué radio va a tener y todo eso, pues también los declaramos en Sacro Property. En este caso, mira que se llaman CRAD y CELEN para las llantas. Ya con esto, ya con este macro creado, pues también vamos a definir unos colores como hicimos también con la base. En este caso, al usar pues Sacro, toca crear para un trabajo. otra propiedad de Sacro, que en realidad va a ser una función llamada macro, color negro, perdón, una función llamada color negro, y que va a tener pues de por sí pues la función de material, y le vamos a poner un color en este caso de negro, solamente para llamarlo una vez, y se va a guardar obviamente en la función de will macro, que luego vamos a estar utilizando más adelante. Le vamos a estar declarando y vamos a poner las variables que queremos que poner, tanto el nombre como el radio y obviamente su ubicación. Listo, ya declaramos entonces nuestra función, nuestra macro will macro, y también nuestra macro color negro. Ya al haber declarado esto, procedemos a crear entonces nuestras llantas, llanta del lado derecho y llanta del lado izquierdo. Aquí, macro, will, y acá tenemos derecha, right, izquierda, left. Le ponemos un radio y obviamente un tamaño, en este caso son estas dos de acá que ya definimos anteriormente en macro property, y luego procedemos a unir las dos respectivamente con el chasis, el cubo, para que quede, digamos, de esta forma. El join que vamos a hacer va a ser un tipo de join continuo, ya que este va a estar rotando, se va a mover. Entonces el padre obviamente tiene que ser el chasis, porque esa es la parte de referencia con la que se va a unir la llanta, y el hijo pues es, digamos, la pieza que se va a unir con el padre. En este caso los orígenes, lo que vamos a hacer es que la unión, que obviamente en la parte externa de la caja, porque la idea es así como se ve en este lado, ya que obviamente no queremos que esté en el centro, sino que quede en los laterales. Como podemos observar también en nuestro join, miren, aquí tenemos positivo y negativo. Digamos, tomando el eje de coordenada de referencia de la cubo, pues uno va a estar a más y y otro va a estar a menos y. Obviamente esto también los declaramos en Sacro Properties. Ya después de ya tener la unión, o sea, procedemos a crear la rueda loca. En este caso, la rueda loca la llamamos chasis caster. El chasis aquí lo pusimos, link name, caster link. También le creamos su geometría, al igual que con las llantas, o sea, hacer una esfera, pues hay que crear su radio, también lo pusimos acá. Y también un offset y unas longitudes, que le pusimos SLX. Después de haberla declarado, haber creado pues, más bien creado nuestra rueda loca, pues procedemos a unir también el chasis. Tenemos aquí nuestro join, está aquí arriba. Fix va a estar quieto, pues en este caso no queremos que se mueva, digamos, para la simulación, sino que solamente se mueven las llantas. Entonces va a estar fija al chasis. Entonces obviamente nuestro padre va a ser el chasis link y el hijo va a ser el caster link. Y aquí tenemos pues, esta distancia, que es el ops, en este caso lo llamamos acá en los properties, y va a estar
Pues va a estar como en el mismo centro de masa del chasis, pero va a estar desplazado hacia adelante, o sea, en el eje X, como se observa acá. Ya después decidimos agregar un nuevo objeto. Ese nuevo objeto pues, se llamó Luz L Chassis Join, que en realidad solamente hace referencia a un sensor de proximidad. La unión va a ser tipo fixed, y aquí digamos en las variables también le dejamos un tamaño, pues, una especie de un cubo. El tamaño obviamente le pusimos que sea como más o menos proporcional a la caja, pero más pequeño. O sea, como te van a los valores de la caja, pero más pequeños. Escalarlo pues un poquito más, sí, más pequeño. El material, obviamente, acaba de aclarar que cada vez que queremos un material tenemos que poner un nombre distinto. Hielo, pues el nombre que queramos, porque si usamos, digamos, el mismo tipo de función material, se va a estar usando, pues no se sobrescribe, sino que todas van a tener el mismo tipo de material y no van a cambiar de color. Entonces, cada vez que llamamos la función material, hay que crear un nombre distinto para que, digamos, todas tengan su respectivo tipo de material, su respectivo tipo de color. Eso lo llamamos amarillo. Eh, pues no sea, bueno, se olvidó aclarar algo. Y la inercia, eh, a veces, como estas solamente se van a mover determinados ejes, pues aquí los definimos. Y ya la unión va a estar básicamente al frente del chasis y un poquito arriba en el eje Z, eh, como en la mitad. Pues no en la mitad, sino como aquí. Ya después de tener, obviamente, ya haber creado pues, nuestras componentes, nuestras partes, se procede a guardar, siempre hay que guardar el archivo y posteriormente vamos a correr el code en nuestra command window. Bueno, antes, cada vez que se guarda, hay que ejecutar el código. Entonces vamos a poner control build symlink install para que cargue nuestros paquetes. Se carga el paquete del robot. Le usamos source bash rs para guardarlos ahí, guardarlos en el bash, digamos nuestro archivo ejecutable. Y ya luego lo que hacemos es que vamos ahora a ejecutar nuestro código, que va a ser, digamos, el que va a crear en RBs el robot. Entonces, aquí lo que hacemos es que en ROS, pues, las librerías de ROS, vamos a correr nuestro paquete y entre ese paquete va a haber un archivo ejecutable. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a correr entre nuestro paquete model robot, nuestro archivo ejecutable robot launch, que es 03 launch.py. Entonces corremos y luego en otra command window pues vamos a abrir el Arbis, esta aplicación, para poder visualizar el robot. Entonces procedemos a abrir el archivo donde está guardando nuestras partes. Mira, aquí se pueden observar el chasis en azul, las llantas en negro, la rueda loca en morado y el sensor en amarillo, que referencia con un sensor. Y ya aquí también podemos observar, si queremos, los ejes coordenados, que son respectivamente pues, las uniones que hicimos pues, para cada uno de los componentes. El chasis, la base, las llantas, caster y los... Todos obviamente son vistos desde el origen y ya, pues sería todo. Bueno, otra forma de implementar pues el código que explicó ya Julián es implementando más macros, ¿cierto? En este caso, lo que se hizo fue implementar una macro para el color
Entonces, cada vez que se necesite cambiar el material, nada más se llama a la macro color y se le pasa como parámetro el nombre del color, porque pues tiene que ser único, y el RGB. Y ya él reemplaza todo este código. Entonces lo que yo indiqué fue eso, que por ejemplo cuando vamos a crear, por ejemplo, en donde, por acá en una rueda, si no estoy mal, no, acá en la cámara, que fue el bloquecito extra que hicimos, cuando yo voy a meter el color, en vez de poner estas 3 líneas de código, lo que pongo es simplemente sacro color, nombre va a ser morado, que al final salió verde, pero bueno, y el RGB pues del color verde. Entonces para eso es como tal la funcionalidad de las macros. En este caso lo que yo hice fue implementar puras macros. Entonces tengo una macro para el color, una macro que me calcula la inercia de una caja, una macro que me calcula la inercia de un cilindro, una macro que me calcula la inercia de la esfera, por si voy a usar después otro cilindro, otra esfera, otra caja. Tengo otra macro que me crea las ruedas, porque como creo 2 ruedas, entonces esta macro me crea toda la rueda. Acá pues sí se ve cómo se tiene una gran cantidad de código, que me lo evito simplemente poniendo sacro rueda, el nombre de la rueda, su masa, su radio y su longitud. A su vez, el radio y la longitud son una propiedad también de sacro. Entonces, pues ya con eso nos ahorramos bastantes líneas de código. Algo también a tener en cuenta, que nos dimos cuenta pues jugando con el programa, fue que a la hora de poner el origen en un link, lo que se está haciendo es el 000, es decir, el origen del mundo, siempre va a ser el mismo, va a ser el 000. Y el origen de cualquiera de las cosas que se creen, de cualquiera de los links que se creen, acá con este origin, lo que va a hacer es no mover el origen, sino mover el componente como tal. Entonces, pues nos dimos cuenta con el chasis link que lo movemos positivo en X y positivo en Z, cosa que no tendría sentido por donde quiero poner el origen. Debería ponerlo en menos X y en menos Z, los mismos valores pero en menos y en menos. Entonces nos dimos cuenta que lo que hace este parámetro origin dentro de visual es mover como tal todo el objeto. Por el contrario, cuando se crea un joint, por ejemplo este joint de acá, cuando se crea este joint, lo que se mueve es los ejes coordenados o el sistema coordenado del hijo con respecto al del padre. Entonces el padre queda quieto y el hijo sí se mueve. Entonces ya con eso, sabiendo eso, que esto sí mueve el origen, pero esto mueve es la pieza, sí, ahí sí se pueden pues ya empezar a jugar bien con en dónde es que quiero mi origen, cómo es que quiero ponerlo, si tengo que rotar ciertos componentes. Entonces ya con eso pues ya se empieza a jugar más. Por ejemplo, yo hice una macro para hacer la unión de las ruedas. Entonces a la hora de crear una rueda, yo pongo el origen, siempre lo voy a poner en menos longitud medios con respecto a Y. Entonces voy a mover el objeto en esa dirección. Entonces, y voy a rotarlo, pues para que el eje Z quede pues que sea como el eje director del movimiento. Pero entonces, al hacer eso, una de las ruedas la voy a poder pegar directamente con el chasis, pero la otra no, porque voy a tener que rotarla 180 grados. Entonces, en esta creación de el sacro de join ruedas, le agregué un parámetro que se llama rotación. Entonces ese parámetro rotación nos vamos para aquí arriba. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces esta macro lo que hace es que crea un joint continuo, chasis link, el hijo ya sé que se lo paso, el nombre se lo paso, el origin es un bloque, entonces por eso pongo insert block, cuyo nombre es origin. Acá por ejemplo origin no es un parámetro como tal, sino que es una serie de parámetros, por eso tiene el asterisco. Y entonces cuando yo voy a hacer un joint,
como vemos, yo hago, llamo el sacro, le pongo sus parámetros, pero aparte le paso el bloque origin con pues el origen del, donde quiero pues el origen del joint, porque pues ese sí cambia entre rueda y rueda. Entonces por eso se deja ahí como variable en la macro. Y luego, lo interesante está en que yo acá le pongo, ¿dónde está? Por acá, acá. En el axis de rotación, uno va a ser el Y y el otro va a ser el menos Y, para que ambas giren hacia la misma dirección. Entonces cuando yo lo corro y giro hacia la derecha, el slider lo corro hacia la derecha, ambas ruedas van a girar hacia la derecha, hacia el frente pues. Y cuando lo echo hacia atrás, ambas van a girar hacia la izquierda. Si yo hubiera dejado esto acá como un valor fijo de 1, si yo muevo el slider de una, se me va a mover hacia la derecha una y hacia la izquierda la otra cuando mueva su slider hacia la derecha. Entonces, en cambio así, pues sí tengo como la misma convención para pues tener cuidado. Entonces, como tal, esa es la utilidad de las macros. Tener como un código mucho más compacto, un código mucho más ordenado, si se quiere, y sí, tener como poder reutilizar código luego. Muchas gracias.